Buenas gente, ¿cómo están? Bueno, les muestro un poco cómo está el clima este fin de 2020 y este inicio del 2021. Me pidieron que hable de la conjunción Júpiter-Saturno, que obviamente iba a hablar al respecto, no es que no. Pero la verdad que hablar de la conjunción Júpiter-Saturno sin comprender el contexto más global es aislar mucho, ¿no? Factores. Y los que hacemos astrología no vemos los factores por separado, sino vemos la complejidad sistémica de todos los factores que están confluyendo para un determinado evento, para una determinada situación o un cambio, en este caso social, político, económico, colectivo, ¿no? Voy a hablar más en términos sociales, colectivos, para toda la humanidad, no voy a hablar en términos específicos, personales, ¿sí? Bueno, como verán, hay un gran panorama de cosas. Perdón la luz, pero bueno, ya se hizo como de noche y bueno, se hace lo que se puede. Les cuento un poco. Primero, tenemos el panorama de Saturno en Acuario, ¿sí? Saturno, como saben, estuvo todo el 2020, en gran parte del 2020 en Capricornio. Saturno es un planeta que está aproximadamente 2 años y medio, 3 años por signo. En Capricornio y en Acuario va a estar 3 años. Estuvo 3 años en Capricornio y 3 años en Acuario. En algunos signos está un poquito menos. Y es un planeta social y es un planeta que tiene que ver con lo que nos consolida a los seres humanos como sujetos sociales, sujetos políticos, eh, lo que nos da estructura a los seres humanos, tanto en lo individual como en lo social. Entonces, en lo individual, lo saturnino tiene que ver con aquellas leyes, normas, mandatos que nos fueron imponiendo nuestros padres o abuelos o la familia, o luego la educación, la escuela, más adelante en nuestra vida los jefes o misma las leyes sociales, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con los límites, lo que se puede y lo que no. Es el dios de la guadaña, el dios de los límites, es lo que en psicoanálisis se conoce como el super yo dentro del ser humano intrapsíquico, y lo que en la sociedad son las leyes. En realidad las leyes tienen un componente saturnino y un componente jupiteriano. Saturno porque tiene que ver con el peso de la ley, con que cuando la ley no se cumple, eso va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces es el ejecutar y el hacer cumplir las leyes. Por eso es la autoridad, ¿no? Podría ser los jueces, los policías, los que se aseguran que la ley se cumple, y si no, habrá consecuencias. Bueno, Saturno estuvo estos últimos 3 años en su signo, que es Capricornio, y ahora pasó a Acuario hace unos días, ¿sí? En realidad, durante el 2020 estuvo un tiempito, unos meses en Acuario, ingresó el 23 de marzo a Acuario, hizo unos grados, retrogradó, se volvió para atrás, y el 1 de julio volvió a ingresar nuevamente a Capricornio y se volvió a juntar con Júpiter y Plutón. Conocerán la triple conjunción, si no, ahora voy a hablar al respecto un poquito. Y el 18, hoy creo que es 20, si hoy es 20, mañana es 21, mañana se hace la conjunción Júpiter-Saturno. El 18, o sea, antes de ayer, ingresó nuevamente a Acuario para ya quedarse hasta el 7 de marzo del 2023, un poco más de 3 años, ¿sí? Donde también está domiciliado Saturno. Saturno está en su domicilio en Capricornio y en Acuario, ¿sí? ¿Por qué el domicilio de Saturno es Capricornio? Porque, bueno, Capricornio es el signo de las instituciones sociales, del deber, de las obligaciones, de los objetivos, de las metas, de todo lo que está vinculado con la energía de Saturno. Y en Acuario tiene que ver con lo social, lo colectivo, los grupos, los intereses que van más allá de mi yo chiquito, individual y egocéntrico, sino que incluyen a la totalidad, incluyen a toda la sociedad. Por lo tanto, es un signo que tiene mucho de Saturno Acuario, aunque a veces lo uraniano también se hace presente. El uraniano es más lo que rompe, lo disruptivo, es lo que busca el avance de la sociedad. Pero el avance de la sociedad siempre es desde lo saturnino, desde un lugar de responsabilidad, desde un lugar de compromiso social, no desde, bueno, mis intereses personales, sino los intereses de todos. Por eso es un signo muy, muy saturnino, Acuario. Por supuesto también uraniano, ¿no? Bueno,
Y durante el 2021 va a estar un tiempito retrógrado, del 23 de mayo, se va a poner retrógrado, en el grado 13 de Acuario se va a ingresar, va a estar directo, en el grado 13 se va a poner retrógrado, y luego se va a volver a poner directo el 11 de octubre en el grado 6. Y ahí va a seguir avanzando, ¿sí? Ese va a ser el movimiento que va a hacer. Luego, bueno, en el 2022 también va a haber un proceso de retrogradación y un proceso de estar directo, ¿no? O sea que también va a haber otro proceso. Eso, bueno, suele ocurrir con Saturno, que todos los años se suele poner retrógrado, unos meses. Luego tenemos el contexto de la triple conjunción, ¿sí? El contexto lo vemos acá, no me quedaron más fichines de Saturno, así que puse un punto negro. Plutón, Saturno, Júpiter, esta fue la triple conjunción que estuvo operando todo el año, o gran parte, sí, prácticamente todo el año, que es la triple conjunción entre Plutón, Saturno y Júpiter. Plutón, el planeta de las grandes transformaciones sociales, es el planeta más lento de todo el sistema solar. Y es el planeta que viene a mover las estructuras de las bases, ¿no? Cuando pasa Plutón, algo muere y algo renace. Pero renace realmente después de haber atravesado ese proceso de muerte, desde las raíces, ¿sí? No es un proceso liviano, llevadero, no, es un proceso realmente de destrucción para volver a reconstruir. Pero solo se destruye lo que ya no es vital, lo que ya no tiene más energía, lo que ya no tiene más vigencia. Lo que sí está vigente, no tiene por qué destruirse, ¿sí? Y con Plutón en Capricornio, que está hace unos cuantos años, lo que se viene caldeando políticamente, socialmente, son grandes, podríamos decir, movimientos tectónicos, pero de la estructura social como tal, del sistema, ¿no? Porque Capricornio son las instituciones sociales. Hay algo del sistema, como está planteado, que viene cayendo. Y cuando hablamos del sistema nos referimos al capitalismo, nos referimos al patriarcado, ¿sí? Nos referimos al modo de funcionamiento del mundo, ¿no? O de la mayoría de los países del mundo. Entonces, Plutón en Capricornio ya viene hace unos cuantos años mostrando, porque Plutón saca a la luz, saca lo que está escondido, lo que está guardado, ¿no? Y nos lo muestra y nos los confronta para que lo veamos, ¿sí? Lo que Plutón busca es la liberación, ¿no? Piensen en un volcán y eso es Plutón. Hay algo que está ahí muy, muy lentamente movilizándose para, cuando llegó el momento, estratégicamente, porque Plutón es muy estratégico, salir a la superficie y liberarse, liberar todo eso que estaba contenido. Y cuando ocurre esto puede llegar a destruir, ¿no? A lo que esté a su alrededor. Tiene un gran poder. Este poder que queda contenido, que tarde o temprano sale a la superficie. Entonces, todo este proceso se viene produciendo en Capricornio, signo institucional por excelencia, signo de la sociedad, de las leyes sociales. Saturno se juntó con Plutón durante todo el 2020, parte del 2019, pero principalmente el 2020 estuvo casi todo el año con Plutón. Como les dije, avanzó a Acuario, se alejó un poquito y después volvió. Y ahí se endurecieron aún más las medidas en la mayoría de los países del mundo respecto al COVID. La combinatoria Plutón-Saturno ya hablé en otros videos, en otros podcasts, cuando empezó la cuarentena y demás. Es una conjunción que se produce cada 33, 37 años, porque Plutón tiene una órbita muy, muy ecléctica, entonces no está la misma cantidad de tiempo en un signo. Pero cada 30 y pico de años se produce esta conjunción Plutón-Saturno, y como vimos son dos planetas muy pesados, ¿sí? Son dos planetas de mucha capacidad. No quiero usar vocabulario muy fuerte, porque hay gente que es muy sensible, pero bueno, ya han visto, ¿no? Ya hemos pasado por el 2020 y ya han visto lo que es la potencia, ¿no? De cuando se unen Plutón y Saturno. Realmente es destructivo. No es una destrucción
porque sí. Es una destrucción para que algo se restablezca. Entonces, ambos son planetas que tienen mucho que ver con la muerte literal y la muerte simbólica. Y hemos visto y estamos viendo cómo el sistema como tal tiene que morir. Digámoslo sencillamente, tiene que morir, ¿sí? El sistema cómo funciona. Y acá podemos incluir la política, podemos incluir los sistemas económicos, podemos incluir las instituciones sociales que nos amparan, entre miles de comillas. Y fíjense que fue un año donde quedó muy, muy, muy de relieve el desamparo que tenemos la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Ante una situación de pandemia o una catástrofe, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, quedó muy en evidencia las carencias de los sistemas de salud. Bueno, todo lo que hay que rearmar de esta sociedad. Por eso puse el gran reseteo. Porque después de este clima, bueno, Júpiter también se juntó, o sea, no solamente fue Plutón-Saturno. Imaginen que, por ejemplo, en la conjunción Plutón-Saturno del 1982, que se hizo en el ascendente de la Argentina, fue, bueno, ¿qué ocurrió en la Argentina en ese año? La Guerra de Malvinas, ¿no? Fue una época en la que también aparece el virus del HIV, bueno, grandes movimientos, ¿no? A nivel social en todo el mundo. Otra de las conjunciones cuando se hizo en Cáncer, en 1914, fue la Primera Guerra Mundial. O sea, las conjunciones Plutón-Saturno históricamente están vinculadas con muertes, con guerras, con grandes crisis sociales, ¿sí? Pero lo que la crisis busca es la reconstrucción, por eso puse reseteo, ¿no? Y aparte es una palabra que es muy de la tecnología, porque ahora la conjunción Júpiter-Saturno se produce en Acuario, ¿no? Y que vamos a hablar, pero ustedes necesitan estar contextualizados para ver lo que se viene, porque no podemos recortar, bueno, Júpiter-Saturno y olvidarnos de que venimos de la triple conjunción, ¿no? Y que encima esta triple conjunción, no lo puse, pero ¿por qué tanto, no? Hay que hablar. Pero esta triple conjunción se dio en gran parte del año en cuadratura a Marte, en Aries, que estuvo bastante tiempo en los últimos grados de Aries, y ahora durante diciembre va a seguir, y en partecita de enero también, va a seguir haciéndole cuadratura. La cuadratura es una extensión, ¿no? En marzo, cuando apareció todo este tema de la pandemia, Marte tocó por conjunción esta triple conjunción. Marte es un gran detonador de procesos, porque es un planeta rápido, a diferencia de estos dos principalmente, y bueno, Júpiter es intermedio, es un planeta rápido que tiene mucha potencia. Entonces, donde pasa Marte detona, ¿sí? Cuando toca por conjunción, aparece esto que ya estaba desde diciembre, ¿sí? El tema del COVID, pero todavía no se había manifestado en otros países, en otros lugares, todavía estaba bastante guardado, ¿no? Con Júpiter empieza a hacerse cada vez, se empieza a ampliar, y bueno, y cuando tocó Marte fue como que adelantó mucho todo ese proceso de expansión del virus, ¿no? Bueno, así que a esto, con la cuadratura de Marte, ¿no? Imaginen, bueno, ya saben muy bien lo que fue este año. Entonces, volviendo a Saturno, ingresa en Acuario, Júpiter ingresó ayer, antes de ayer en Acuario también, y ya se están juntando mañana, 21 de diciembre, se juntan, ¿sí? Aparte, se juntan en pleno solsticio, ¿sí? Solsticio de verano acá en el hemisferio sur y de invierno en el hemisferio norte. Los solsticios son las grandes puertas del año, son las cuatro, los dos solsticios y los dos equinoccios son las cuatro puertas del año en astrología mundana, la fecha, el día en el que el Sol pasa al 0 de Aries, al 0 de Libra, al 0 de Capricornio y al 0 de Cáncer. Imaginen que todo el zodíaco, bueno, esto para largo, ¿no? Pero todo el zodíaco depende de estos 4 puntos. El zodíaco no depende de las constelaciones, el zodíaco depende de estos 4 puntos. Del punto vernal, que es el 0 de Aries, ahí empezamos a contar justamente el 0 de Aries, y le damos 30 grados, 30 grados, 30 grados, 0 de Cáncer, solsticio de invierno, 30, 30, 30, y así, ¿no? Equinoccio de primavera, de Libra, primavera para nosotros,
otoño para el hemisferio norte, y nuevamente el 21 de diciembre es la cuarta puerta del año, es el 0 de Capricornio, ¿sí? Justamente los signos cardinales, Cáncer, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, son los 4 signos que inician, son los que tienen más potencia, porque son los que abren, por eso son las puertas, son los que inician ¿qué? Las estaciones. ¿Mm? Bueno, esto va para largo, pero cuando vemos las 4 puertas del año, podemos levantar la carta del solsticio y nos muestra el panorama, el clima de ese trimestre, ¿sí? Entonces no es, digo, bastante fuerte, ¿no? Porque se da en un día muy importante para toda la humanidad, que es un solsticio. Entonces levantamos la carta del solsticio, vemos cómo va a estar el clima para estos 3 meses y vemos que es el día de la conjunción Júpiter-Saturno. Bueno, ¿qué es? Hay algunas cosas más que les voy a hablar ahora porque tienen que ver con el año, ¿sí? ¿Qué es Júpiter-Saturno? Bueno, ¿qué es esta conjunción Júpiter-Saturno? La conjunción Júpiter-Saturno se produce cada 20 años aproximadamente. Cada 20 años los dos planetas sociales se juntan en el cielo. Tengan en cuenta que en la antigüedad no conocían los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces los dos cronocratores, los que marcaban el tiempo, eran Júpiter-Saturno. Júpiter-Saturno se juntan cada 20 años en el mismo elemento y cada 200 años cambian de elemento. Entonces, en estos últimos 200 años, creo que 1803, por ahí fue cuando la última, el último Catún en aire, no sé si fue el último Catún en el aire o el primero en tierra, bueno, fue la última, creo que fue la última vez que se juntaron en aire, salvo en la generación de los millennials, en 1984, por ahí, donde se juntaron en Libra, ¿sí? Pero en los últimos 200 años, el Catún es esta conjunción Júpiter-Saturno, se viene haciendo en Tierra. Y fíjense que fueron 200 años donde la Tierra, lo material, estuvo muy fuerte, ¿sí? La revolución industrial, el pasaje de la migración de los pueblos, de los campos a las ciudades, la mano de obra, las fábricas, el capitalismo, el consumismo, ¿no? Fueron 200 años de mucha, mucha tierra, ¿sí? Y hubo una generación, como les dije, la de los millennials, donde esto se hizo en Libra. Luego, nuevamente, hubo una generación donde esta conjunción se hizo en Tauro, y ahora, mañana, o sea, ya, ¿no? Ya vuelve a producirse ya por los próximos 200 años la conjunción Júpiter-Saturno en aire y justamente en el grado 0 y moneditas de Acuario, ¿sí? Por eso es que muchos hablan del inicio de la era de Acuario. Yo, la verdad que no, el inicio de la era de Acuario en realidad, propiamente dicho, no sería el inicio de la era de Acuario. Te voy a mostrar. Estos se llaman efemérides, ¿sí? Las efemérides nos muestran, pasa que esto es todo muy complicado para explicarlo, ¿no? Por acá. Pero acá hay algo chiquitito, no sé si llega a leer. A ver si lo llego. PBS. Bueno, créanme. PBS es punto vernal siderio, ¿sí? Punto vernal siderio 458 de Piscis. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto vernal es el 0 de Aries, se va moviendo todos los años por la precesión de los equinoccios, esto es lo que marca las eras astrológicas, y todavía está casi en el 5 de Piscis, ¿sí? Van a faltar unos 200 años más o menos para que pase a Acuario el punto vernal. Así que todavía estamos estrictamente hablando, técnicamente hablando, en la era de Piscis. Ya estamos a 5 graditos de Acuario, o sea, ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos ingresando, por orbe ya estamos, ¿no? Pero todavía estamos estrictamente hablando en la era de Piscis. Seguro que esto nos está cada vez abriendo más a lo que va a ser la era de Acuario, ¿sí? Que esto no es que un día termina una era y otro día empieza la otra, ¿no? Es como todo un proceso. Seguro que este proceso, especialmente cuando Plutón en el 2024 entre a Acuario,
se va a avanzar muchísimo, ¿no? Todos estos procesos, pero estrictamente hablando todavía el punto vernal, que es el que marca las eras, sigue en Piscis, ¿sí? Así que bueno, si nos ponemos técnicos, todavía estaríamos dentro de la era de Piscis, pero sí, claro, ahí a un pasito de la era de Acuario. Bueno, la conjunción Júpiter-Saturno se produce en el cero de Acuario. Saturno, como dijimos, es la ley, ¿sí? Es la ley, son las obligaciones sociales, es la responsabilidad. Y Júpiter tiene mucho que ver también con las leyes, pero desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista de los ideales, desde el punto de vista de la visión. Júpiter ve y apunta a la flecha, y Saturno va y construye. Entonces, por eso son dos planetas sociales. ¿Por qué? Porque este nos dice, no, esto está mal, no lo hagas porque está mal, porque no es correcto, pero por una cuestión moral, no por las consecuencias. Y Saturno dice, si vos lo haces, estas van a ser las consecuencias, ¿sí? Entonces, imagínense que dos planetas que tienen mucho que ver con las leyes, con las obligaciones, con lo que está bien y lo que está mal, con la construcción de los modos de funcionamiento social, políticos, económicos, ¿sí? Las leyes, los jueces, ¿sí? Se juntan. Y cada vez que se juntan son momentos importantes, pero no es que cada 20 años las grandes transformaciones. La diferencia que tiene, como les dije, es que esta vez cambian de elemento. Durante 200 años en tierra y ahora definitivamente cambian a aire. Ese es el gran movimiento. Después de todo este proceso de esta triple conjunción, ¿no? Voy a poner así. Después de todo este proceso de esta triple conjunción tan pesada, donde justamente lo que se viene movilizando es la sociedad, es el sistema, ¿no? Por eso puse el gran reseteo. Y ahora se juntan, es como si, bueno, nuevamente se vuelven a juntar ahí los políticos, ahí los gobernantes, a resetear el sistema, ojalá fuera así, ¿no? A resetear el sistema. Donde este principio acuariano que se empieza como a consolidar, tiene que ver con que todo este proceso tan profundo, plutoniano, saturnino y demás, dejó de manifiesto muchas cosas. Nos puso cara a cara, bien a lo plutoniano, con las reformas que tenemos que empezar a hacer como sociedad. Y ahora en Acuario, lo que se empieza a establecer es qué rumbo tienen que tomar estas reformas para que sea para el beneficio de todos. Acuario es el bien común, ¿sí? Acuario es que nadie quede afuera. Acuario es que sea inclusivo para todos y todas. Que nadie quede afuera de este proceso. Crear una realidad más justa. Por eso digo reseteo, porque hay algo que está muriendo a nivel social, institucional, político, o debe morir. Y con esta conjunción en Acuario, nos está marcando en un momento, en un día tan importante como una puerta del año, nos está marcando, y después un eclipse, ¿no? Después un eclipse que tuvimos la semana pasada, que algo estuve hablando también, la necesidad de poner la vista Júpiter, ¿no? Sobre cómo es la distribución de todos estos bienes materiales de estos 200 años, de tanto poner la vista en los materiales, y cómo es la distribución de todas estas riquezas para la sociedad. Estamos construyendo una sociedad justa para todos y todas, ¿no? Entonces esto es mi opinión, se vienen cambios de leyes, se vienen cambios de revoluciones sociales, no sé cómo, pero se vienen revoluciones sociales. Fíjense que con el COVID había muchos movimientos en varios países del mundo que se tuvieron que detener, y creo que lo que se viene ahora es una necesidad de pensar más globalmente, para el bien colectivo, para el bien común, para el bien de todos, no de unos grupos económicos privilegiados, ¿sí? Para todo, eso es lo que tiene Acuario. Acuario es para todos, es la circulación para todos. Y hablando de circulación, no podemos dejar afuera que estamos pasando de todo un proceso de tierra a un proceso en aire, ¿sí?
donde ya la plata que tengas guardada en el banco no va a ser tan importante. Lo que va a empezar a tener peso va a ser el conocimiento, va a ser la información. Se vienen muchos avances a nivel tecnológico, muchos movimientos sociales, políticos, muchos avances a nivel de información, donde yo creo que va a ser fundamental que aprendamos a discernir qué información cuenta y cuál no, porque podemos caer en engaños tecnológicos, virus tecnológicos, bueno, ni hablar, ¿no? Todo lo tecnológico va a estar muy a flor de piel. Fíjense uno de los procesos que se produjo con el COVID, que bueno, obviamente yo como buena ascendente de Acuario yo ya lo venía ejecutando, pero mucha gente ni había escuchado hablar del teletrabajo. Había gente que tengo que dar un curso online, ¿cómo hago? ¿No? Por eso digo, bueno, yo por suerte ya lo venía haciendo hacía varios años. Desmontar consultorios, desmontar institutos, desmontar todo y armarlo en formato online. Hasta en las escuelas, los pobres docentes tratando de armar todo ese material para dárselo desde sus teléfonos celulares. Bueno, muchos de esos cambios, por supuesto, cuando vuelva todo a la normalidad, que no va a ser, claramente con Acuario no va a volver a ser normal, nada, por suerte, porque para esa normalidad mejor nada. Pero bueno, cuando volvamos a lo presencial, a la Tierra, digo, es como si hubiéramos tenido una muestra gratis de la futura era de Acuario, ¿no? Todos abrazándonos y festejando cumpleaños a través de las pantallas, ¿no? Increíble. Pero bueno, cuando volvamos a lo rutinario, a las empresas, algunas cosas van a tener que volver, ¿no? Las escuelas van a tener que volver, sin duda, pero mucho ya cambió la mentalidad. Gente mayor, uno de los temas de Saturno, ¿no? Tiene que ver con la gente mayor también. Gente mayor utilizando Zoom, utilizando dispositivos para atenderse hasta con médicos, ¿no? Lo que les decía de la gente mayor es que Saturno tiene que ver con la tercera edad, o con la gente adulta, con la adultez, con los viejitos. Y fíjense cómo, bueno, fue un proceso que también ayudó a actualizar a mucha gente mayor y lamentablemente muchos quedaron afuera, ¿no? Lamentablemente, y bueno, esto va a ser exponencial, porque la tecnología cada vez va a ser más, ¿no? Más rápida. Tengan en cuenta que estamos entrando en un proceso de 200 años en aire, y cuando termine el proceso ya vamos a estar a 10 minutos de la era de Acuario propiamente dicha. Nos está preparando para la era de Acuario. Claro, no la vamos a ver con nuestros propios ojos, todos vamos a morir todavía en la era de Piscis, pero estamos ahí bueno, ya llegamos, estamos ahí en la puerta, ¿no? La van a ver nuestros bisnietos. Pero nos estamos preparando, ¿sí? Para ese momento. Bueno, volviendo ahora, ¿no? Porque yo Acuario me voy 200 años, 300 años. Volviendo ahora. Entonces, conjunción Júpiter-Saturno, ya hablé un poquito, es para hablar mucho más y voy a seguir hablando al respecto, pero quiero como contextualizar un poco más esta charla, clase, como le quieran llamar, muy jupiteriana, ¿no? Todo un poco. Pero Plutón, en el 2024, adivinen dónde entra. En Acuario. O sea, no sé si me entienden, ¿no? Todo digo, vamos a traducirlo. Plutón, transformación, muerte, renacimiento, crisis, Acuario, la sociedad, los grupos, la tecnología. O sea, ya en unos años este proceso del que estamos hablando se va a agudizar muchísimo, muchísimo más, ¿sí? Bien, y se va a quedar hasta el 44, hasta el 2044. Bueno, esto que está acá es el eclipse que tuvimos el 14 de febrero. Como saben, el eje nodal pasó a Géminis-Sagitario, con el nodo sur en Sagitario y el nodo norte en Géminis. Otra vez Géminis, aire. Otra vez el aire. O sea, ven que estamos con el aire muy presente. Pasar de la tierra al aire. ¿Sí? Ese es el proceso que se está produciendo. Pasaje de la tierra al aire. Con el nodo norte en Géminis, la comunicación, la información, el periodismo, ¿no? Un gran revisionismo del periodismo.
¿Cómo informa el periodismo? ¿Cómo transmite las noticias? ¿Sí? ¿Qué información se está teniendo? ¿No? Otra vez, la información es poder, saber es poder. ¿Sí? Bueno, así que venimos de un eclipse, de los primeros eclipses en el eje Géminis-Sagitario. Y luego, Urano. Podemos hablar de más cosas, ¿no? Yo seleccioné estas que no son pocas. Urano, si estamos hablando tanto de Acuario, Saturno que entra en Acuario, Júpiter que entró ayer a Acuario, anteayer a Acuario, Plutón que está en unos años entrando en Acuario, o sea que ya empieza como a hacerle orbe, ¿no? ¿Y dónde está Urano? Bueno, Urano está en Tauro. Qué casualidad, ¿no? Tenemos que revolucionar la Tierra y pasar de la Tierra al aire, y Urano en Tauro, el signo por excelencia de Tierra, ¿no? El signo más paradigmático de la Tierra, el signo que tiene que ver con la Tierra, con la madre Tierra, la madre naturaleza que es Tauro, el dinero, las cosas más materiales, ¿no? Bueno, en el 2018 entró a Tauro, retrogradó, llegó a Aries, estuvo del 16 de mayo del 2018 al 7 de agosto, ahí empezó a retrogradar y luego en noviembre de 2018 volvió a entrar y ya, el 7 de marzo del 2019 ya entró definitivamente en Tauro, ¿sí? O sea, esto, ¿no? Los planetas entran, vuelven a Aries y después vuelven a entrar definitivamente. Así que, bueno, después de una pasadita, finalmente en el 2019, en marzo, entra definitivamente y ya se queda en Tauro hasta el 7 de julio del 2025, ¿sí? O sea que cuando Plutón entre a Acuario, Urano va a seguir en Tauro. ¿Qué es Urano en Tauro? Yo también hablé un poco de Urano en Tauro, ¿sí? Urano tiene que ver con la revolución, con lo que se tiene que actualizar y renovar. Y Tauro es la tierra, es el cuerpo, la relación con el cuerpo, la alimentación, cómo tratamos a los animales, cómo tratamos la naturaleza. Fíjense que una de las cosas, de las tantas cosas que nos mostró esta pandemia, fue la relación del ser humano con la naturaleza, desastrosa. El calentamiento global que existe, que es real, aunque algunos políticos quieran decir que no, que lamentablemente existe y hay que tener dos ojos para darse cuenta, ¿no? que está ahí. El calentamiento global, el abuso y la esclavitud y la tortura que ejercemos sobre los animales, sobre la naturaleza, sobre las tierras, sobre el Amazonas, sobre la Patagonia, bueno, sobre nuestra madre tierra, ¿no? Entonces Urano nos está diciendo, gente, despiértense, se van a quedar sin planeta. Por favor, despiértense. Tauro, ¿qué es? También, además, ¿no? De la naturaleza, la economía. Entonces Tauro, regente de Acuario, nos dice, ¿es justa la economía para todos, para toda la humanidad? ¿Es justa la distribución del dinero? ¿No? Cuando tenemos 10, 15 personas que tienen el 97% de la riqueza mundial. Bueno, hombres, ¿no? Bueno, porque mujeres ninguna tienen, ni mucho menos. Bien. ¿Y qué va a pasar este año, concretamente? Saturno entra en Acuario, Urano está en Tauro. Entre Acuario y Tauro son signos fijos que están naturalmente en conflicto, en cuadratura. ¿Qué es lo que se va a producir? La cuadratura Urano-Saturno, ¿sí? Este va a ser el eje central del año, además de la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario. La cuadratura, voy a volver a hablar de esto porque es importantísimo. Urano revolucionando la economía, revolucionando las monedas. Por supuesto que está cantadísimo que para el 2025 ya, para mí, no sé, capaz estoy flasheándola, pero para mí no va a haber más moneda en papel, ¿eh? No sé, yo creo eso, está yendo hacia ahí, ¿no? A la criptomoneda, a que ya no va a haber más moneda material, ¿no? Va a ser todo electrónico, porque Urano es la tecnología. Sin embargo, uno de los grandes conflictos que deja esta pandemia es la crisis económica, sin duda, ¿no? Urano y Saturno, Urano
como saben, tiene que ver con los grandes cambios, y Saturno con los conflictos, las trabas, las dificultades, las cosas que hay que trabajar duro para mejorar, ¿sí? Entonces, en cuadratura, que es un aspecto tenso de fricción, de evolución, lo que nos está pidiendo es que evolucionemos, ¿sí? Cómo se distribuye ese dinero, cómo se obtiene ese dinero, qué se hace con lo material, con las posesiones, y con Saturno, en su signo, en Acuario, diciendo, tengamos una conciencia más justa con el colectivo social. ¿Mm? Esta es crisis económica, lamentablemente, ¿no? La crisis del capitalismo. Yo no sé si va a caer el capitalismo, no sé si se puede, no sé realmente, pero bueno, esta es una gran crisis social, ¿no? La fecha que se hace, de todas formas, están las fechas en las que se hace la cuadratura, pero sabemos que operan un tiempo antes, un tiempo después, o sea, durante varios meses, ¿sí? Las fechas en las que se hace la cuadratura va a ser el 18 de febrero, luego empieza a retrogradar y vuelve a hacer cuadratura el 15 de junio, retrógrado Saturno, y luego vuelve a hacer cuadratura, o sea, el día justo de la cuadratura, el 24 de diciembre, o sea, para Navidad que viene, nos va a traer Papá Noel Cronos, un lindo regalito de cuadratura, la última cuadratura que va a ser con Urano, ¿sí? Así que, bueno, no es que, verán que es todo el año, ¿no? Todo el año va a estar operando algunos meses más, algunos meses menos, ¿sí? Con cada uno de estos temas es para hacer un video, un post específico, hablando más profundamente, ¿no? Pero bueno, lo que quería era un poco mostrarles el panorama para que, bueno, como sabemos, saber es poder, ¿sí? Para que entendamos los procesos, entendamos el aprendizaje que tenemos que hacer como humanidad, idealmente podamos hacer llegar este mensaje a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Porque así es como se construyen los cambios sociales. Por eso dije, el gran reseteo, lo que estamos necesitando, bueno, acá la conjunción en el cero de Acuario. Lo que estamos necesitando es un gran reseteo como humanidad de nuestra forma de vincularnos con el colectivo social, ¿no? Tenemos una mentalidad muy individualista donde es el sálvese quien pueda, ¿no? Y bueno, empezar a crear y construir con Saturno, gracias a la ayuda de Saturno, una sociedad mejor, ¿sí? Parece muy negativo todo, muy pesimista, pero en realidad yo creo que no, para nada, ¿sí? Estos son los grandes cambios, los que lamentablemente la humanidad es muy terca, ¿no? Hasta que no se enfrenta con situaciones límites, no cambia. ¿Sí? Entonces yo creo que todo esto nos va a llevar a un gran avance de conciencia social, pero tenemos que resetear todo aquello que está muriendo socialmente, políticamente, económicamente, ayudarnos a construir un futuro mejor para todo el colectivo humano, más justo, el bien común, Acuario, ¿sí? Y Saturno nos pone dificultades, límites, pero Júpiter nos ayuda a expandir, nos ayuda a comprender, a ampliar conciencia. Y en Acuario, que además es, primero que es el domicilio de Saturno, Júpiter no está nada mal en Acuario, y es el signo de la astrología, ¿sí? Yo creo que la astrología va a expandirse muchísimo, muchísimo estos años, ¿no? De este proceso de 200 años que inicia en Acuario, ¿sí? Cuando Plutón pase a Acuario, ¿m? Con todos estos movimientos yo creo que la astrología va a ser pionera, porque no hay una disciplina que nos muestre mejor todo lo que está ocurriendo y que pueda hacer mejor pronóstico que la astrología con lo específica, con lo justa que es, ¿sí? Después, bueno, esto se puede ir viendo en la carta de cada uno de los países. Yo miré la carta de la Argentina, porque sabía que me iban a preguntar, y, digamos, no es todo color de rosas, pero la triple conjunción del 22 de Capricornio, 22-23 de Capricornio, se hizo muy cerca de la Luna y en oposición al Sol, ¿sí? Del país. Saben que la Luna es el pueblo, el Sol son los gobernantes, así que fue muy duro para la Argentina. Pero por suerte, ¿no? Porque la Argentina es un país que es muy cardinal, ¿sí? Luna en Capricornio, Estelium en Cáncer, en el medio cielo, ascendente en Libra, ¿no? Tiene una cruz cardinal y tiene mucha energía cardinal. Entonces fue muy duro, ¿sí? Porque esta cuadratura, esta triple conjunción en Capricornio, el signo cardinal, fue muy dura para las personas o los países con mucha energía cardinal, ¿sí?
Pero bueno, ahora que pasa Acuario, creo que todo este proceso se va a suavizar un poco, ¿sí? No va a estar tan duro como fue este año y estos últimos años, ¿sí? Porque pensé que Plutón ya venía operando sobre la Luna, en oposición al Sol del país, hace unos cuantos años, y ahora cada vez se aleja más, ¿sí? Así que yo creo que eso nos va a dar como un poquito de alivio a los argentinos. Bueno, creo que se haya entendido algo, ¿sí? Traté de no ser muy técnica, pero bueno, es muchísima, muchísima información. Voy a seguir ampliando, voy a seguir contándoles cómo viene la cosa, cómo viene el panorama. Si ténganme paciencia, saben que trabajo mucho, 3 formaciones, montones de pacientes, consultas, tengo mucho, mucho trabajo, pero en la medida en la que puedo, trato de acercarles esta información, porque esto es para que todos y todas sepamos lo que está pasando y podamos entender mejor la realidad, ¿sí? Que todo tiene un porqué y todo tiene un orden. Y ese orden, y el universo nos dio la astrología para que entendamos el para qué de estos procesos, qué venimos a aprender. Así que, bueno, esperemos que esta información llegue a todo el mundo y que cada vez la astrología crezca más y más y más, así podamos crear una realidad mejor para todos, ¿no? Un besito. ¡Mua!